Grabar. Perfecto. Bueno, la idea, hoy tenemos menos participantes, se nota que a medida que nos vamos poniendo más temprano los horarios, tenemos más deserción, es lógico, por otro lado. Bueno, la idea de la charla de la charla de hoy es hablar un poco de los derechos y obligaciones entre las partes. Eh, Nosotros lo que habíamos visto hasta el momento es que entre trabajador y empleador había un vínculo. Bueno, desde ya me pueden interrumpir, ¿no? Las veces que quieran, como hacemos habitualmente, me mandan un mensaje en el chat y bueno, voy respondiendo las preguntas. Bueno, les decía entonces que entre el trabajador y el empleador lo que hemos visto es que hay un vínculo de carácter jurídico, y ese vínculo de carácter jurídico es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo con sus diferentes modalidades. Pero por tiempo indeterminado, que es la modalidad principal y preferida por el legislador, y después los distintos tipos de modalidades. Y ese contrato, insistimos con ese concepto, el contrato es el acuerdo de voluntades, ¿no? En función del cual un trabajador se obliga a realizar actos o prestar servicios en relación de dependencia de otro a cambio del pago de una remuneración. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora bien, de la existencia del contrato de trabajo se van a derivar una serie de derechos y obligaciones, como todo contrato. Todo contrato, para ambas partes, es decir, para el trabajador y para el empleador, surgen derechos y obligaciones. Y la idea de la clase de hoy es ver este tema. Bueno, y si no nos alcanza, seguiremos esto en la clase, digamos, en la charla del lunes que viene. Pero bueno, la idea es tratar de, es un tema medio extenso, pero tratar de terminar hoy lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones entre las partes. Bueno, ¿dónde nosotros nos vamos a encontrar como primer lugar los derechos y obligaciones de las partes? Bueno, obviamente vamos a la ley de contrato de trabajo, y a partir del artículo 62 de la ley de contrato de trabajo nos vamos a encontrar, digamos, nos vamos a encontrar con lo que son los derechos y obligaciones entre las partes. Y si nosotros vamos al artículo 62 o al artículo 63 de la ley de contrato de trabajo, nos vamos a encontrar que en ese capítulo de derechos y obligaciones, la ley de contrato de trabajo arranca con lo que nosotros vamos a denominar, lo que la ley va a denominar un deber genérico de ambas partes. Es decir, ambas partes están obligadas a comportarse de conformidad con el principio de la buena fe en estos dos artículos. Y esta obligación de comportarse conforme a la buena fe va a crear la ley de contrato de trabajo en estos artículos un estándar jurídico que es, o mejor dicho, dos estándares jurídicos a los cuales las partes deben ajustar su conducta. Es decir, el trabajador debe comportarse conforme se le exigiría a un buen trabajador, ese sería el estándar jurídico, la figura del buen trabajador, y desde la perspectiva empresarial, el empleador está obligado a comportarse y a realizar aquellos comportamientos que sean propios y típicos de un buen empleador. Por supuesto que son conceptos que en última instancia, si hubiese algún tipo de conflicto, va a ser dirimido por la autoridad judicial, pero bueno, nosotros tenemos ahí, digamos, dos estándares jurídicos a los cuales ambas partes están obligados a sujetar su comportamiento. Nosotros, nosotros vamos a ver, yo no los quiero complicar ahora, ¿no? Pero después nosotros vamos a ver en algunas circunstancias supuestos concretos del comportamiento
conforme al principio de la buena fe, principio este que obviamente incluso nace antes del contrato. Porque, a ver, yo me estoy postulando para, eh, para aplicar o para trabajar en una empresa determinada. Seguramente, todos ustedes lo saben, lo primero que les van a pedir es un currículum con sus antecedentes. Si yo falsifico los datos o tergiverso los datos de ese currículum, estoy incurriendo en un comportamiento contrario al principio de la buena fe, porque por ejemplo si yo manifiesto que tengo una experiencia en tales y cuales y aptitudes este, en tales o cuales lugares, experiencia laboral, y después resulta que eso es totalmente falso, bueno, eso sería un comportamiento reñido con el principio de la buena fe, incompatible con la figura del buen trabajador, que incluso podría llegar a autorizar su puesto de despido con causa en el momento que esto pudiese ser tomado en consideración o tomado en conocimiento, mejor dicho, por la parte empresaria. Bueno, esto como para arrancar este tema de los derechos y obligaciones. Luego, un tema importante, o sea, para poder continuar con esta charla, nos tenemos que situar en la figura del empleador. Y la figura del empleador, nosotros hemos dicho, bueno, que si bien la relación trabajador y empleador es una relación o sea, que la ley considera como una relación de tipo contractual, en la cual hay dos partes, trabajador y empleador. Es un contrato que es muy particular, porque reviste ciertas particularidades que ustedes no van a encontrar en cualquier contrato. El contrato de trabajo es un contrato muy particular. ¿Por qué? Porque hay una de las partes, que es la parte empresaria, el empleador, tiene una preeminencia sobre la otra, su trabajador. Entonces, que es una cosa que además no es esto porque ustedes no necesitan levantarse como lo hicieron hoy temprano y conectarse a esta clase para darse cuenta de esto. Esto obviamente es una cosa que todos nosotros sabemos solamente de ver cómo se desenvuelve una relación de trabajo. Y eso el legislador lo contempla y lo recoge. Si ustedes van al artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley va a definir la figura del, o sea, qué se entiende por empleador, mejor dicho, qué se entiende por empresa, el concepto de empresa, y qué se entiende por empresario, digamos, ¿no es cierto? El concepto de empresa del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo es un concepto muy particular porque habla de una organización material de bienes materiales e inmateriales, es decir, que el artículo 5 cuando habla de empresa se refiere a la organización, pero dice que a los fines de esta ley se va a entender como empresa a esa organización de bienes materiales e inmateriales, tenga fines de lucro o tenga fines benéficos. Claro, y la particularidad que se va a dar en esta definición es que el concepto de empresa que todos nosotros conocemos está lógicamente asociado con el fin de lucro, como motor que inspira el funcionamiento, digamos, el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, para la ley de contrato de trabajo, no sé, una fundación, por ejemplo, o una asociación civil que no tenga fin de lucro, desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo va a ser considerado como empresa, porque es esta organización de bienes materiales e inmateriales destinados a un logro de fines de lucro económicos o benéficos, y se les va a regir de igual forma la ley de contrato de trabajo, igual que una empresa que tenga fin de lucro. Esto lo van a encontrar en el artículo 5 de la ley de contrato de trabajo. Luego va a definir al empresario como aquel que dirige a la empresa, a esta organización. Se diferencia esta figura, ¿no? La figura del empresario dirige la empresa a la organización.
Pero el artículo quinto de la Ley de Contrato de Trabajo dice que se van a relacionar los trabajadores con este empresario a través de una relación de tipo jerárquica. A ver, vamos, yo voy a buscar específicamente el artículo quinto, a ver, de la Ley de Contrato de Trabajo, eh, porque acá lo dice, ¿no? Ahora sí lo tengo en pantalla. Dice, a los, bueno, el primer párrafo define el concepto de empresa, este tema de la organización, y el segundo párrafo dice que a los mismos fines se llama empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Fíjense ustedes que se habla cuando menciona a los trabajadores dentro de su relación con el empresario, dicen que se relacionan de forma jerárquica. Entonces, porque efectivamente hay una relación de poder ahí adentro, pese a que hay una relación de carácter contractual. Es decir, la existencia de una relación de carácter contractual no implica, no implica que esa relación que tiene el trabajador con su empleador en el marco de este contrato de trabajo se haga a través de una relación jerárquica. Y esta relación jerárquica a la cual hace referencia el artículo quinto de la Ley de Contrato de Trabajo se va a traducir en una serie de poderes jerárquicos, lo que nosotros vamos a denominar como poderes jerárquicos, que la Ley de Contrato de Trabajo no va a desconocer, porque esta es un poco la lógica que ustedes van a ir viendo a medida que vayamos avanzando con el desarrollo y el estudio de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, fíjense ustedes que la ley le reconoce al empleador estos poderes jerárquicos, los reconoce, no los viene a cuestionar. Ahora, a la par que los reconoce, le impone límites en su ejercicio, porque desde ya estos, estos poderes de carácter jerárquico no son ilimitados. Entonces, bien, todo esto como primera aproximación con respecto a este tema. Ahora bien, nosotros decimos que el empleador tiene poderes jerárquicos en el marco de este contrato, en el marco de este contrato de trabajo. ¿En qué consiste estos poderes jerárquicos? Bueno, el primer poder jerárquico que tiene el empleador es lo que se llama el poder de dirección. El empleador tiene un poder de dirección. Y ese poder de dirección se traduce o tiene, digamos, dos vertientes, si ustedes lo podemos decir de esta manera. Por un lado, el artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa. Es decir, que ese poder de dirección obviamente se proyecta sobre toda la organización empresarial. Artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero además, el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo ya direcciona ese poder, valga la expresión, ¿no? Relaciona ese poder, esa facultad de dirección con las tareas del trabajador propiamente dicho, con aquel que tiene esa relación contractual. El artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, se los voy a leer en forma textual, dice que las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Fíjense que en realidad, en el artículo que acabamos de leer recién, insisto, estamos hablando de esa facultad de dirección que tiene dice poder de dirección que tiene el empleador, no, no hay una definición de en qué consiste, pero están los límites.
Es decir, reconoce la facultad de sin definirla, le establece los límites sobre los cuales ahora vamos a hacer algún comentario con respecto a esto. Pero a ver, ¿en qué consiste ese poder de dirección que tiene el empleador? Bueno, básicamente en esa facultad de ese poder de dar órdenes, de dar directivas, de dar instrucciones. Este es el poder de dirección. Que fíjense ustedes que está íntimamente, y fíjense ahora que nosotros podemos empezar a relacionar las cosas que hemos venido viendo hasta ahora, porque a ver, nosotros hablamos de dependencia jurídica, por ejemplo, al comienzo en la única clase presencial que tuvimos, que parece que fue hace, no sé, hace años pareciera, ¿no? Que pasó esto, no fue hace tanto. Bueno, en esa clase nosotros hablamos de la dependencia jurídica y la dependencia jurídica está relacionada, en definitiva, con esta facultad de dirección, ¿no? Esta capacidad, esta posibilidad de dar órdenes, de dar directivas, dar instrucciones. Por supuesto que estas facultades no son ilimitadas, deben ejercitarse, lo dice acá el artículo 65, con carácter funcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que debe hacerse atendiendo a los fines de la empresa, es decir, a los fines de la organización, y no debe ejercitarse en forma caprichosa. Nosotros esto lo estamos mencionando en forma rápida, ¿no? Pero este poder que se ejerce día a día, minuto a minuto, es decir, esto se ejerce, no estamos hablando de una facultad, es el corazón del contrato. Y bueno, en el ejercicio de este poder, en el ejercicio de este poder de dirección, bueno, muchas veces pueden colisionar con derechos del trabajador, bueno, en fin, esto es una situación que puede dar, por supuesto, lugar a conflictos. La ley de contrato de trabajo establece estos fines, debe preservarse y debe mantenerse los derechos personales y patrimoniales del trabajador, es decir, no debe afectar el principio de indemnidad. Entonces, poderes jerárquicos, primer poder que se deriva de ese poder jerárquico es el poder de dirección. Lógicamente, el poder de dirección, así como nosotros lo acabamos de mencionar recién, debe ir acompañado con ese poder de control que tiene el empleador. Porque justamente imparte órdenes y directivas, y otra manifestación de estos poderes jerárquicos es el poder de control, es decir, la posibilidad que tiene el empleador de poder controlar de qué forma el trabajador está llevando adelante su tarea. Nosotros nos vamos a encontrar con dos artículos de la ley de contrato de trabajo, que son los artículos 70 y 71 de la ley. El artículo 71 con una reforma de la ley 27322 del diciembre del año 2016, una última reforma. Los leo rápido los artículos, pero fíjense ustedes en la práctica la proyección que puede tener este poder sobre lo que es la vida laboral, incluso personal del trabajador, y lo escueto que es la regulación legal. Porque fíjense ustedes que en el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo, les leo el artículo, dice que los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medio de selección automática destinados a la totalidad del personal. Los controles del personal femenino deben estar reservados exclusivamente a las personas del mismo sexo. Esperen que voy a admitir a alguien que lo tengo acá colgado. Bien. Entonces deben admitir, y los controles del personal dijimos reservados a las personas de su mismo sexo. Y el artículo 71, el artículo siguiente de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que los controles, lo leo textual también, los controles referidos
en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser conocidos por este. Punto. Ustedes piensen hoy por hoy con los medios tecnológicos que existen, ¿no? Que, en el cual la empresa manifiesta, digamos, ese poder de control. Nosotros cuando llamamos a un call center, el call center nos avisa para hacer algún reclamo telefónico o que esa comunicación para una mejor atención, dice, o algo así, el, el disquito, ¿no? Que nos va a sonar ni bien nosotros arranquemos la conversación. Puede ser grabada para una mejor, bueno, no sé qué speech dicen ahí las empresas, pero bueno, lo cierto es que ese medio es un mecanismo de control de qué manera está realizando el trabajador sus este, actividades. El tema de las cámaras de seguridad que muchas empresas tienen a lo largo, digamos, en su establecimiento. La posibilidad de que la empresa pueda ejercitar, probablemente ustedes estén trabajando en relación de dependencia, les den un mail de carácter corporativo. La posibilidad, si la tiene o no la empresa, o si es legal o no, que la empresa pueda, digamos, acceder al contenido de esos correos electrónicos. De repente ustedes ese mail corporativo lo usan obviamente para finalidades corporativas, pero pueden recibir, no sé, algún mail personal, bueno, en fin, hay, digamos, esta proyección en la actualidad del poder de control es muy vasta y la verdad que o sea, y obviamente entra en juego o puede entrar en colisión con el derecho a la intimidad del trabajador, en definitiva, ¿no? Y acá mucho no dice, es decir, solamente dice que debe preservar, como es que dice acá, debe salvaguardar la dignidad del trabajador, concepto demasiado amplio, y en términos del artículo 71 en su actual redacción, que deben ser puestos en conocimiento del trabajador. Esto es un requisito para la legalidad. Esto yo les decía que había sido reformado en el año 2016, el artículo 71, porque en el texto anterior exigía la puesta en conocimiento del Ministerio de Trabajo. Hoy la ley lo que exige es la puesta en conocimiento en función, digamos, en función del trabajador. Pero bueno, este es un tema que, insisto, esto da para un cuatrimestre. Yo simplemente esto lo menciono, ¿no? Simplemente hago un comentario, ya que hablé de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad en principio esto es válido, pero yo no podría poner una cámara de seguridad en el baño, por ejemplo, o en un vestuario, donde el trabajador se cambia, por ejemplo, porque esto sería contrario, digamos, a la dignidad del trabajador y esto sería un ejercicio ilegítimo. Sobre esto creo que no hay muchas discusiones, pero bueno, después tiene toda una proyección que, bueno, obviamente excede los límites de esta charla. Entonces, volvemos a cómo veníamos desarrollando y llevando adelante esta charla. Poder de dirección, como manifestación del poder jerárquico, poder de control, y obviamente hay un tercer elemento que está íntimamente relacionado con estos dos poderes, que es el poder disciplinario. Es decir, el empleador tiene facultades de dar directivas, de dar instrucciones acerca de cómo se debe realizar la prestación por parte del trabajador. El empleador tiene la facultad de control, con estos límites difusos de los artículos 70 y 71 de la Ley de Contrato de Trabajo, e íntimamente vinculado con esto es el poder sancionatorio. Esto es la posibilidad de poder sancionar a este trabajador. O sea, fíjense que estamos hablando de poderes jerárquicos, ¿no? Por eso hablamos que es una relación, es un contrato muy particular esto, ¿no? Y que la ley de contrato de trabajo, insisto, legitima, convalida, pero sujeto a ciertos límites. ¿Cuáles son los límites que tiene
el empresario en materia el empleador en materia de poder sancionatorio, porque obviamente este poder sancionatorio no es omnímodo, no es ilimitado. Bueno, en primer término, desde el punto de vista formal, la normativa exige que la comunicación de la sanción disciplinaria deba formularse por escrito. Es un primer requisito formal que exige la ley de contrato de trabajo. Notificación por escrito. Estamos hablando de notificación por escrito, no de notificación por medio fehaciente, que son dos conceptos que son disímiles, que no son exactamente iguales. Cuando nosotros hablamos de notificación por medio fehaciente, tal como lo dice la expresión, estamos hablando de una comunicación que tenga algún elemento que dé fe de su autenticidad. Y en el ámbito laboral, cuando hablamos de notificación fehaciente, normalmente estamos hablando de una carta documento. ¿Por qué? Porque yo notifico a alguien por carta documento y yo tengo un comprobante que me va a dar el correo argentino, una constatación de que esa comunicación se efectivizó. Entonces, esta es la notificación por medio fehaciente, que por supuesto se tiene que hacer por escrita, desde ya, ¿no? Es decir, ahora, cuando la ley simplemente exige para el caso de las sanciones notificación por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que ese trabajador firme un parte en el cual se le pone en conocimiento de la sanción para que esta sanción, por lo menos desde el punto de vista formal, sea válida. Si no cumple, es decir, mejor dicho, si el trabajador, por las razones que sea, no acepta, no quiere firmar ese parte o esa comunicación, no le va a quedar otro remedio al empleador más que mandarle una carta de documento. Pero la ley exige, insisto, comunicación por escrito. ¿Qué es lo que yo debo comunicarle por escrito? Bueno, dos cuestiones. ¿Cuál es la falta que ha cometido ese trabajador? O si ustedes quieren, para hablarlo desde el punto de vista técnico, la causa de la sanción. La descripción de la causa. Y en segundo lugar, obviamente lo que se debe notificar es cuál es la sanción que se le impone. Nosotros cuando hablamos de sanciones, ¿a qué tipo de sanciones básicamente nos podemos referir? ¿No? Bueno, básicamente nosotros podemos hablar de dos tipos de sanciones, por de pronto. Por un lado, lo que es un apercibimiento o un llamado de atención. Que sería la primera sanción que se le puede imponer. La segunda es la suspensión. ¿En qué consiste la suspensión? La suspensión consiste, nosotros vamos a ver en una clase específica el tema de suspensiones, pero la suspensión consiste en lo siguiente. La suspensión, el trabajador queda liberado de la prestación de servicios y como contrapartida el empleador queda liberado del pago de los salarios. Es decir, no hay trabajo ni hay salario. Entonces fíjense ustedes que esta es una sanción importante, porque el apercibimiento llamado a atención es una advertencia al trabajador. Pero desde el punto de vista del día a día del trabajo, del día a día de ese trabajador, no le genera ninguna consecuencia concreta, o por lo menos ninguna consecuencia visible, como puede ser una suspensión donde ese trabajador no va a poder ir a trabajar y además no va a cobrar durante el plazo que dure la suspensión por causas disciplinarias. La ley de contrato de trabajo prohíbe expresamente la imposición de sanciones económicas. Esto está expresamente prohibido por la ley de contrato de trabajo, imposición de multas. Y además, la ley de contrato de trabajo prohíbe la utilización del poder disciplinario para
la modificación de las condiciones de trabajo. O sea, las condiciones de trabajo no pueden ser modificadas como ejercicio del poder disciplinario. De todas maneras, hago una aclaración que es bastante lógica, pero la hacemos, que si bien yo no le puedo imponer una sanción económica, le hace multa al trabajador, obviamente la imposición de la suspensión tiene una consecuencia económica innegable, porque el trabajador va a estar privado de cobrar el salario durante el plazo que dure la suspensión. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos que se pueden imponer en materia de suspensión? La ley de contrato de trabajo establece un límite. Por razones disciplinarias, yo no puedo suspender a un trabajador por un plazo que exceda los 30 días corridos por año. O sea, no me puedo exceder de 30 días corridos por año. Hay que considerar, porque digamos, ¿cómo yo considero el año? ¿Del 1 de enero al 31 de diciembre? No. Lo que tengo que tomar, esto siempre lo explico con el pizarrón, lamentablemente esto no lo puedo hacer ahora, ¿no? Espero que se entienda. Pero a ver, lo que hay que tomar es el último día de suspensión y ir un año para atrás. Y tengo que fijarme en ese caso si me excedo o no de los 30 días corridos por año. Pero a ver, se los voy a tratar de explicar, aunque no tenga la asistencia de un pizarrón, digamos. No, a ver, eh, hoy es 16 de abril. Supongamos que nosotros tenemos un trabajador que cometió una falta que es susceptible de una sanción disciplinaria. Y llegamos a la conclusión, supónganse que hay que suspenderlo por 5 días o por 4 días. No, hoy es 16 de abril. Entonces, la suspensión, si lo notifico hoy, tiene que empezar a correr a partir del día de mañana, 17, 18, 19, 20 de abril, 4 días. Bien. Pero resulta que este trabajador, nosotros sabemos que tiene antecedentes laborales muy desfavorables, que ya ha sido sancionado varias veces. Supongan que ustedes son contadores, están asesorando a esta empresa y dicen, che, pero a fulano ya se lo suspendimos varias veces, ¿nos estamos excediendo o no de los 30 días? Entonces, vamos a chequearlo. Entonces volvemos al supuesto. 4 días de suspensión, 17, 18, 19 y 20 de abril. Pero nosotros queremos estar seguros que no nos excedimos de los 30 días por año. Voy desde el 20 de abril del año 2020 hacia atrás, es decir, hacia el 20 de abril del año 2019. Y tengo que verificar si en ese periodo anual, con estos 4 días de suspensión, me estoy excediendo o no de los 30 días por año que me impone la ley de contrato de trabajo. Si esto no se... Si yo me excedo, bueno, o tendré que bajarle la cantidad de días de suspensión o tendré que tomar una decisión más grave, como puede ser el supuesto del despido con causa. Bien, entonces estas son las sanciones que se le pueden imponer. Apercibimiento o suspensión máximo 30 días por año. No, o sea, acumuladas, ¿no? Acumuladas en el año, siempre contado desde el último día de la sanción, un año hacia atrás. Bien. ¿Hay algún tipo de necesidad de que exista algún tipo de sumario interno? No. Esta facultad sancionatoria es una facultad discrecional del empleador. Lo que no quita que la empresa pueda disponer algún tipo de investigación interna, algún tipo de sumario, que si lo hace debe respetar el derecho de defensa del trabajador.
pero no hay exigencia, por lo menos desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo, del, de la imposición de algún tipo de sumario. Como sí existe, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública. No sé, hay que sancionar a un empleado público, hay que seguir un sumario, administrativo, en fin, con toda una reglamentación. Pero bueno, esta exigencia no está en la ley de contrato, de trabajo. Eventualmente podría establecer algo convenio colectivo, lo cual sería válido porque sería una disposición más favorable al trabajador que la prevista en la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, ¿qué otros límites o qué otras cuestiones debe cumplimentar el empleador? Es decir, ¿qué otros límites tiene el ejercicio de este poder disciplinario? Pues nosotros hablamos de un requisito formal, notificación por escrito, y luego de la notificación formal establecimos límites en términos del tipo de sanción. Pero ¿qué otro tipo de limitación tiene el ejercicio de este poder disciplinario empresarial? Bueno, el primero de ellos es el tema de que debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad. Requisito de la proporcionalidad. ¿En qué consiste este requisito de la proporcionalidad? Bueno, consiste en que debe haber una relación de proporción entre la falta cometida por el trabajador y la sanción. Tiene que cumplir con el principio de razonabilidad, si ustedes quieren. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de razonabilidad. Entonces lo voy a poner con un ejemplo burdo. Supongamos un trabajador que tiene 20 años de antigüedad, un legajo impecable, y resulta que un día no va a trabajar y no avisa. ¿Está cometiendo una violación a sus obligaciones contractuales el trabajador? Sí. ¿Podría ser objeto de sanción? Sí, en la medida que se cumpla con el requisito de la proporcionalidad. Es decir, faltó una vez, yo le pongo 30 días de suspensión. Bueno, obviamente es desproporcionada la falta con respecto a la sanción. Es irrazonable el ejercicio de ese poder disciplinario en esos términos. Entonces, bueno, ¿yo qué tendré que hacer? Lo tendré que apercibir, por ejemplo, por no haber avisado. Supónganse. Insisto con este concepto. Importante. La relación, digamos, no es que, una vez lo he escuchado, ¿no? Que con algún afán de simplificación se dice, bueno, a un trabajador primero lo tenés que apercibir y si lo apercibís 2 veces, después lo podés suspender por 2 días. No, esto no está dicho así en ningún lado. Depende, digamos, o sea, depende de obviamente de la falta. Si el trabajador comete una falta grave, bueno, puede ser suspendido, por ejemplo, por varios días incluso, depende de la falta. Normalmente sí en lo que tiene que ver con llegadas tardes o con faltas sin aviso, cuestiones que muchas veces afecta, digamos, el desarrollo de la empresa. Entonces, el poder disciplinario que tiene el empleador con respecto a esa falta, sí, debe efectuarse en esos casos en forma escalonada. Si, bueno, un trabajador llega tarde, se lo quiere sancionar y, bueno, pareciera ser que lo más razonable es empezar con un apercibimiento y después ir aumentando, digamos, las sanciones. Pero insisto, esto está en relación con la envergadura de la falta cometida por ese trabajador. Entonces dijimos, requisito de la proporcionalidad. ¿Qué otros requisitos más tiene el ejercicio de este poder disciplinario? El requisito de la contemporaneidad. Contemporaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que la sanción debe ser
O sea que la sanción debe ser contemporánea con la falta cometida. Yo no puedo sancionar por hechos ocurridos que sean antiguos, por decirlo de alguna manera, de antigua data, porque en ese caso me va a haber caducado el ejercicio del poder disciplinario con respecto a esa sanción. Lo pongo con un ejemplo real, de una vez de una consulta que me han venido a hacer de un consorcio de copropietarios. Me habían venido a ver unos propietarios que integraban el consejo de administración, bueno, que estaban muy disconformes con el encargado del edificio. Y bueno, me empezaron a comentar una serie de supuestas faltas, según esta señora de este trabajador, que realmente eran espeluznantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, contestaba mal no trabajaba, contestaba mal a los propietarios, un día se apareció supuestamente ebrio en su lugar de trabajo, otro día quiso agredir este, a un propietario, otro día no sé qué le había dicho a una propietaria, había habido algún problema con el tema, recaudaba las expensas y no sé qué problema había tenido en alguna oportunidad. Bueno, me hizo un relato de media hora muy puntillosamente sobre cada una de las faltas o supuestas faltas que había cometido este trabajador. Bueno, después que estas señoras terminaron, y estos propietarios terminaron, yo les pregunté, bueno, y dígame, a ver, muéstrenme o qué sanciones le impusieron a este trabajador. Bueno, ninguna. Bueno, listo. Eso que me explicaron a mí me sirvió para hacerme una composición de lugar, pero cosas que habían pasado hace meses, incluso hace años, esas no se pueden sancionar. En todo caso, ese trabajador se lo hubiese podido sancionar por la última falta, por la que finalmente detonó a que me vinieran a hacer la consulta. Pero la exigencia del requisito de contemporaneidad es un requisito esencial en el ejercicio del poder disciplinario. Es decir, debe haber una relación en definitiva de inmediatez entre la falta cometida por el trabajador y la sanción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cuestiones más? Relación de contemporaneidad, dijimos. ¿Qué otras, qué otras circunstancias o qué otras limitaciones más? Lo que nosotros vamos a denominar, y les digo la expresión, non bis in idem. Non bis in idem. Esta es una expresión que viene del latín. Y en realidad no es propia del derecho, no es propia del derecho laboral. O sea, no es exclusiva del derecho laboral. Quiere decir, esto en realidad los laboralistas se lo hemos tomado prestado del derecho penal. ¿Por qué lo hemos tomado del derecho penal? Porque justamente en el derecho penal rige este
Bueno, tuve un problema con la conexión a internet. ¿Se escucha ahora? ¿Cómo estamos? Me mandan un pulgar para arriba si se pudo, si realmente se... Bueno, gracias chicos. Seguimos. Bien. Sí, sí, el tema directamente me había quedado sin internet, pero bueno, este, volvimos. A ver, aguárdenme un segundo, por favor, ya arrancamos. Ay, gracias. Bueno, continuamos, continuamos. Nos quedan, vamos a ir hasta las 9 de la mañana y después continuamos el lunes que viene. Vamos a dejar donde habíamos dejado, vamos a retomar donde habíamos dejado. Estábamos dentro, habíamos hablado de los poderes jerárquicos. Dentro de los poderes jerárquicos vimos el poder de dirección. Después del poder de dirección vimos el poder de control. Y luego vimos el ejercicio del poder disciplinario. Vimos el tipo de sanciones que se podían imponer, apercibimiento, suspensión, los límites. Vimos el principio de proporcionalidad, contemporaneidad, y estábamos en el non bis in idem, que ahí fue cuando habíamos dejado. Y yo les comentaba que este requisito o este límite nosotros lo tomamos del derecho penal. En el derecho penal no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo hecho. Es un principio básico del derecho penal y que hace al Estado de Derecho. Bueno, en materia laboral y en materia del ejercicio del poder sancionatorio ocurre exactamente lo mismo. No se puede sancionar al trabajador dos veces por la misma falta. Esto no implica y no obsta a que se puedan considerar los antecedentes disciplinarios del trabajador para graduar una sanción. Como el caso que hemos mencionado recién, un trabajador llegó tarde, lo apercibo, sigue llegando tarde, lo vuelvo a percibir, llega tarde otra vez, lo apercibo, vuelve a llegar tarde, lo sanciono y lo suspendo por un día. Para merituar esa suspensión de un día, yo tuve en cuenta los antecedentes del trabajador. Esta consideración de los antecedentes, la jurisprudencia ha considerado que no viola el principio del non bis in idem. Bien, entonces, bueno, básicamente, creo que no me estoy olvidando ninguno, estos son los límites que tiene el ejercicio del poder disciplinario por parte, por parte del empleador. ¿Qué puede hacer el trabajador? Porque hasta ahora estamos viendo todo en la perspectiva empresarial. Pero ¿qué puede hacer y la serie de límites que tiene el ejercicio de este poder disciplinario? Ahora bien, ¿qué puede hacer el trabajador frente al ejercicio de este poder disciplinario? Bueno, según la ley de contrato de trabajo, el trabajador tiene un plazo de 30 días para impugnar la sanción. Si no impugna la sanción dentro del plazo de 30 días corridos, se entiende que ese trabajador ha consentido la sanción impuesta por el empresario, por el empleador. Entonces, esto, viéndolo esto desde una perspectiva práctica, supongamos, a un trabajador, no sé, lo suspenden por 2 días, hoy 16 de abril, y me viene a consultar. Bueno, no, pero resulta que la falta, no la cometí, supóngase. Me atribuyen una falta que no cometí. El trabajador, ¿qué puede hacer? El trabajador puede impugnar la sanción disciplinaria y tiene un plazo de 30 días. ¿Ante quién puede impugnar
el trabajador esta sanción y de qué modo. La ley no lo dice, la ley simplemente se refiere a la impugnación. Eh, Ahora bien, ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo puede materializarse ese derecho a la impugnación? Bueno, una sería mediante una acción judicial, es decir, bueno, ir a la justicia para impugnar la sanción solicitando al juez que la deje sin efecto. Ahora, ustedes imagínense que este supuesto, desde lo teórico, puede ser viable, pero desde el punto de vista práctico es antieconómico, porque supongamos ustedes, este trabajador que me vino a ver lo suspendieron por 2 días. Vamos a hacer un juicio para dejar sin efecto esos 2 días de suspensión. O sea, le va a salir al trabajador mucho más caro toda la puesta en marcha del aparato judicial, honorarios, etcétera, que los 2 días de salario que pierden. Es ilógico. Por lo tanto, esto es muy poco frecuente. Yo en todos mis años de profesión, yo tuve una sola vez fui a la justicia por este tema. Estoy en juicio por este tema, pero bueno, es una situación muy particular. Era un gerente general de una empresa del Estado que con motivo de un cambio de autoridades políticas, bueno, le habían iniciado un sumario, este, estaba por ley de contrato de trabajo. En esa empresa, la empresa había dictado un reglamento interno de sumarios, entonces se le había hecho un sumario y se le había suspendido por 15 días. Y estábamos hablando de un gerente general, no sé, que ganaba, se estará ganando 350.000 pesos por mes, digamos, ¿no? Estamos hablando de un sueldo importante. Los 15 días era de suspensión una cantidad importante de plata, entonces, bueno, de dinero, entonces en este caso, este trabajador o esta persona no quería consentir, había sido la cabeza máxima de la empresa y dijo, mira, yo no quiero consentir la sanción, yo quiero que arbitremos alguna acción judicial, o bueno, metimos una medida cautelar, estamos en juicio con ese tema. Pero salvo un caso estoy hablando, impugnar en sede judicial. Si no, la otra posibilidad que tiene el trabajador de impugnar, que es lo que normalmente ocurre en la práctica, es ante el mismo empleador. ¿De qué modo? Mediante una carta documento, por ejemplo. El trabajador envía una carta documento rechazando la sanción disciplinaria. Ahora bien, ustedes, volvamos al caso este teórico que yo les había planteado, ¿no? Este caso no teórico, este ejemplo que yo había planteado. Un trabajador me viene a ver a mi estudio, que en el día de hoy le pusieron 2 días, 2 días de suspensión. Entonces me cuenta, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mandar una carta documento impugnando la sanción. Entonces le redacto la carta documento, se la imprimo, se la doy a mi cliente, el trabajador. La pregunta del trabajador es lógica, después de todo esto que les estoy diciendo. Bueno, ¿y mañana qué hago? ¿Voy a trabajar? Y yo le voy a decir, no, mire, mi amigo, no vaya a trabajar porque no lo van a dejar entrar en la empresa. El trabajador va a mirar la carta de documento y me va a decir, pero escúcheme una cosa, ¿y esto que está acá para qué sirve esta carta de documento? Mire todo lo que pusimos acá y resulta que yo mañana no tengo que ir a trabajar, con lo cual la suspensión va a quedar vigente. Y me va a preguntar probablemente, bueno, y dígame, a fin de mes, ¿lo voy a cobrar estos 2 días de suspensión? No, se lo van a descontar. Y entonces me va a decir, bueno, entonces ¿para qué sirve hacer todo esto? ¿Para qué mandamos la carta de documento? Bueno, justamente, esa carta de documento, que no es ni más ni menos que la impugnación que la ley de contrato de trabajo le permite al trabajador, es para no consentir la sanción. El día de mañana ese trabajador lo despiden y toma en consideración sus antecedentes desfavorables, pues yo podré cuestionar la sanción. Si yo esto no lo cuestiono en este plazo, se entiende que esa sanción ha sido válida, los hechos han sido ciertos, ¿no? Lo pongo yo esto con otro ejemplo, un caso que tuve, pero que que no me parece que sea algo infrecuente, ¿no? Un trabajador que me viene a ver lo habían despedido con causa. ¿Cuál era la causa? Por faltas reiteradas. Claro, y para llegar a ese despido con causa, el empleador había considerado una serie de sanciones que se le habían impuesto a ese trabajador,
bueno, justamente por haber llegado tarde, por no ir sin aviso, no sé, tenía una serie de faltas disciplinarias que estaban previas, que estaban consignadas en la carta documento del despido. Eh, la pregunta de rigor mía, ¿vos hiciste algo con respecto a esto? No. Entonces, ¿cómo queda la situación de ese trabajador? Ese trabajador, las sanciones anteriores, ya no las podía cuestionar. Y de repente me decía, no, mirá, pero acá me pusieron que yo llegué tarde, pero en realidad yo llegué tarde porque ese día había habido un paro de trenes, y acá me dijeron en este día que yo que no fui, pero en realidad yo tenía licencia médica. Bueno, mi amigo, eso nosotros no lo podemos reclamar porque vos lo tendrías que haber impugnado en el plazo de 30 días. Entonces, la impugnación tiene ese único efecto, es decir, no consentir un acto que el día de mañana puede ser perjudicial para ese trabajador. Nada más. Volvamos a este caso de este trabajador que me está consultando que a partir de mañana le impusieron 2 días de suspensión. Va a mandar la carta documento impugnándola y la respuesta del empleador va a ser ratificar la sanción. O sea, yo no conozco ningún caso en el cual un empleador deje sin efecto una sanción disciplinaria porque el trabajador le manda una carta documento diciendo que esa sanción es injusta o es ilegítima o es ilegal. Entonces, este es el efecto, la posibilidad entonces del trabajador, que tiene un plazo muy breve, porque obviamente acá hay una cuestión práctica también con respecto a este tema. Ustedes imagínense, o sea, vayamos al caso práctico, a lo que es la realidad. Al trabajador le imponen una sanción disciplinaria X. Nosotros dijimos que no es obligatorio hacerlo por carta documento, notificarle la sanción. De manera tal que, a ver, puede ocurrir que lo que ocurre en los hechos, que el empleador le hace hace un escrito donde, bueno, le comunica que usted va a ser es apercibido por haber llegado tarde el día de la fecha, sin avisar, de forma injustificada. Entonces, y se lo dan para firmar el trabajador. Trabajador normalmente, salvo que esté en una situación de mucho conflicto, lo va a firmar. Es probable que no se haga asesorar. Y además también, en esa notificación por escrito, si bien se debería otorgar en doble ejemplar, esto es, el trabajador debería tener una copia de esa sanción, la realidad es que muchas veces firma y ni siquiera tiene copia de la... Es decir, en el caso que yo les relataba, de este trabajador que me había venido a ver con una serie de sanciones disciplinarias previas, hasta que finalmente llegaron al acto del despido, cuando yo le pido al trabajador, bueno, vos tenés algo de las... Porque veía que en la carta documento del despido mencionaba que tal día lo habían apercibido, tal día lo habían apercibido, tal día lo habían suspendido, tal otro también, por tantos días. Le dije, bueno, a ver, ¿qué tenés de todo esto? Nada, no tenía nada. ¿Los había firmado? Sí, los había firmado, él se acordaba, lógicamente. Pero él no tenía, ni siquiera tenía una copia de eso. El plazo de 30 días, entonces, es un plazo que en realidad es muy estrecho, muy estricto, y probablemente si no hay una situación de alto conflicto entre el empleador y el trabajador, es más que probable que el trabajador este, firme el parte y no ejerza este derecho de impugnación, con lo cual va a estar consintiendo esta sanción y va a generar una consecuencia desfavorable para el futuro. Bien, entonces esto con respecto al tema del, bueno, ¿qué pasa? Esto quería señalarles, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador, cuando le llevan ese parte, ese escrito donde se lo notifica para que firme una sanción, o sea, no notifica por carta documento, sino por un escrito, ¿qué pasa si el trabajador firma y cuando firma abajo pone la expresión en disconformidad? Bueno, ¿esto debe ser considerado o no como una impugnación? Bueno, la cosa es dudosa, ¿no? Es decir, está claro que con esa expresión en disconformidad el trabajador está controvirtiendo la sanción. Ahora, yo si técnicamente eso se corresponde con una impugnación,
es bastante dudoso porque, a ver, una impugnación en realidad, en rigor, es algo más que manifestar una disconformidad, sino es un ataque contra contra la sanción, no solamente una mera disconformidad o desacuerdo con respecto a la sanción. Pero bueno, ese sería un supuesto dudoso y por supuesto que de la perspectiva del trabajador siempre es mejor haber firmado eso en disconformidad que no que haberlo firmado sin hacer ningún tipo de manifestación. Es decir, que estaría en condiciones de hacer algún tipo de planteo en el, digamos, en el futuro, ¿no? Bueno, esto tiene que esto, eh, bueno, estos serían estos poderes jerárquicos, ¿qué otros poderes jerárquicos más hay? Bueno, después nos encontramos con un poder jerárquico que es el denominado poder reglamentario. ¿En qué consiste el poder reglamentario? Bueno, el poder reglamentario es la facultad que tiene el empleador de dictar hacia adentro de la organización un reglamento o varios reglamentos. Por ejemplo, esto que yo les acaba de mencionar recién, una empresa dicta un reglamento interno de sumarios, bueno, eso es una manifestación de esos poderes jerárquicos, es decir, la posibilidad que tiene el empleador, el empresario, de reglamentar el trabajo hacia el interior de la organización. De más está decir que este poder reglamentario no es ilimitado, sino tiene que respetar las normas de orden público laboral, es decir, no puede afectar los derechos que le confiere la ley, convenio colectivo de trabajo a ese trabajador y mucho menos normas de carácter superior. Pero con esas limitaciones podría el empleador ejercitar su poder reglamentario y en empresas de grandes, de una cantidad importante de trabajadores, esto puede ocurrir, ¿no? El hecho de que la empresa además tenga un reglamento interno o varios. Y por último, entre esos poderes jerárquicos nos encontramos con el denominado ius variandi. Ius variandi, que ustedes lo van a encontrar en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿En qué consiste el ius variandi? Bueno, el ius variandi es la posibilidad que tiene el empleador de modificar unilateralmente el contrato de trabajo. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Relacionemos un poquito los principios que nosotros hemos venido viendo. Trabajador y empleador vinculado con un contrato. Contrato entendido como acuerdo de voluntades. La regla general en cualquier contrato es que la modificación, o sea, si a ustedes le preguntan, bueno, ¿un contrato se puede modificar? Y ustedes le van a contestar que sí, siempre que las partes se pongan de acuerdo. Es la lógica dentro de la teoría de los contratos. Ahora bien, fíjense ustedes, por eso este es un poder jerárquico, la ley de contrato de trabajo le admite a una de las partes, el empleador, a que modifique unilateralmente el contrato, es decir, que modifique el contrato sin requerir el consentimiento del trabajador. Y esto lo admite el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, eh, no sé, Yamila me está diciendo que se cortó. Qué parte es la que no? Bueno, perdón, lo acabo de ver, lo acabo de ver recién. No sé si me lo habías puesto, si me lo habías puesto hace mucho. El principio, eh, estamos hablando del tema del ius variandi, a esto nos estamos refiriendo. A ver, lo vamos a anotar acá, te lo voy a anotar en el chat. A ver, esto, ius variandi. Así es como se escribe. Esto, vuelvo a repetir, este ius variandi es la manifestación, es uno de los poderes jerárquicos. Lo dice la expresión, derecho a modificar. Pero este derecho a modificar en forma unilateral el contrato. La ley de contrato de trabajo lo admite, pero le impone límites en el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo. ¿Cuáles son los límites para que sea válido el ejercicio de este poder disciplinario? Primero, que esto
no afecte el denominado núcleo esencial del contrato. Es decir, las condiciones esenciales del contrato no pueden ser modificadas en forma unilateral por el empleador. Primera limitación. Segundo, debe ser ejercitado el ius variandi en forma razonable, es decir, se debe justificar que el ejercicio de ese ius variandi es en beneficio, o sea, que es razonable en función de la finalidad empresarial, por ejemplo. Y además, el tercer requisito es que no afecte el principio de indemnidad, es decir, que no afecte ni económicamente ni moralmente al trabajador. Fíjense que el campo de actuación en realidad está reconocido, pero está bastante limitado el ejercicio, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, estas posibilidades están limitadas. ¿Qué es lo que no se puede hacer por intermedio del ius variandi? No le puedo cambiar la categoría al trabajador, por ejemplo, porque entonces es una condición esencial del contrato. No le podría modificar, no sé, cambiarle en forma unilateral, pasar un trabajador de una jornada completa a una jornada part-time. No lo puedo hacer en forma unilateral. Podría cambiarle el horario, por ejemplo, que empieza a trabajar una hora después y termine la jornada una hora después. Esto sería un cambio de horario. En principio podría estar justificado en términos de no afectación del núcleo esencial del contrato. Quizás podría ser razonable porque supongamos que la empresa tenga alguna cuestión razonable que lo justifique, pero me queda el tercer requisito, que no lo debe afectar ni económica ni materialmente, ni económica ni moralmente al trabajador. Si ese trabajador, supónganse, tiene responsabilidades familiares y de repente tenía organizada su vida familiar y laboral de manera tal que terminaba de trabajar y ni bien terminaba, tenía el tiempo necesario para ir a retirar a su hijo al colegio o retirar a su hijo al jardín, supongamos, bueno, quizá la medida empresarial cumple con los dos requisitos, pero le afecta moralmente a ese trabajador, entonces el ejercicio en ese caso sería ilegítimo. Entonces, acá en este artículo vemos bien la lógica del derecho del trabajo. Por un lado se reconocen facultades, por el otro lado se las regula, por el otro lado se las limita. ¿Qué pasa si el empresario se excede en el ejercicio de este ius variandi? Bueno, en este caso, la ley de contrato de trabajo le permite al trabajador colocarse en situación de despido indirecto, es decir, intimar para que se deje sin efecto esta modificación y ante la falta de cumplimiento empresarial colocarse en situación de despido, ya vamos a ver esto cuando veamos extinción de qué se trata, y la otra posibilidad que le da la ley es el inicio de una acción judicial destinada a restablecer las condiciones de trabajo por vía sumarísima. ¿Qué quiere decir la vía sumarísima? Quiere decir por una, digamos, los códigos procesales regulan diferentes tipos de procesos y la vía sumarísima es la más rápida en teoría estamos hablando, ¿no? Es decir, con plazos abreviados, y por este procedimiento entonces debería tramitar esta acción que la ley le da de restablecimiento de las condiciones de trabajo. Bueno, el tema obviamente está incompleto, nosotros lo vamos a completar el lunes que viene. En el mismo horario vamos a arrancar 7:30 de la mañana para terminar este tema. Si tengo la posibilidad de hacerles un PowerPoint, lo hago para este tema. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, o con respecto a alguno de los otros temas que hemos venido viendo con los videos que les he mandado. Bueno, tenemos la posibilidad, como para hacerlo ahora. No estoy esperando que se carguen acá en el chat, acá hay un par de mensajes.
Bien. Carlos, la pregunta de cuáles son las dos vías. Bueno, en realidad, bien, y la pregunta de Mariana. Bueno, primero le contesto a Carlos y después le contesto a Mariana. Carlos, es decir, si hay un ius variandi ilegítimo, trabajador tiene dos opciones. La opción una es intimar por carta documento para que quede sin efecto la decisión, y si el empleador no restablece las condiciones de trabajo, el trabajador se puede considerar en situación de despido. ¿Qué implica la situación, la posibilidad de considerarse en situación de despido? Implica, obviamente, la terminación del contrato de trabajo y la posibilidad de que ese trabajador reclame una indemnización por despido. Esta es la primera opción, que es la que estaba en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo hasta hace unos años. ¿Qué es ¿Cuál es el problema que tiene esta solución? O sea, pongámoslo en un caso práctico. Un trabajador que me viene a ver con estas circunstancias y dice, mire, me pasó esto, me quieren hacer tal cosa, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo, entonces le digo, mire, usted puede mandar una carta de documento y ponerse en situación de despido. Y esto, entonces me va a mirar y me va a decir, pero escúcheme una cosa, yo tengo un problema que es que me van a modificar las condiciones de trabajo, que es un gran problema, y usted la solución que me plantea es que me quede sin trabajo y vaya a hacer un juicio. Entonces de repente esta solución al trabajador no es una solución que le sirva, digamos, ¿no es cierto? Porque es peor el remedio que la enfermedad. Entonces la otra posibilidad que le da la ley es la de iniciar una acción judicial, es decir, cuestionar la decisión sin perder el contrato de trabajo. Que por supuesto esta acción desde el punto de vista práctico tiene sus grandes dificultades porque estamos hablando de iniciarle un juicio a un empleador con el cual yo voy a tener que seguir interactuando y con el cual yo voy a tener que seguir trabajando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ambas soluciones son bastante problemáticas, digamos, ¿no? Después la tercera opción es una opción de hecho, que es que muchas veces el trabajador no hace ninguna de las dos cosas, es decir, bueno, tolera la situación. Bueno, en ese caso verá si en el futuro puede hacer algún tipo de reclamo. Lo que pasa es que el empleador en ese caso podría decir que ya no es un ejercicio unilateral, sino que ya hay un acuerdo tácito, por decirlo de alguna manera. Al trabajador le cambiaron el lugar de prestación de servicios, supóngase. Y bueno, el trabajador aceptó, o sea, no es que aceptó, pero no dijo nada. Y no dijo nada, el día de mañana si lo cuestiona le va a decir, bueno, pero mire, esto no es unilateral, porque usted estuvo de acuerdo con este cambio. Entonces, este es uno de los problemas prácticos que se suscita con respecto a esto. Pero bueno, las vías de la ley son estas dos. Intimar y darse por despedido, es decir, quedarse afuera de la empresa y reclamar una indemnización como si lo despidieran, que esta solución de repente a algún trabajador le sirve porque me dice cuando me viene a consultar, mire, esto a mí, con este cambio de condiciones, a mí el trabajo no me sirve. Entonces, supónganse que le cambian el lugar de trabajo 80 kilómetros. Yo acá esto no lo puedo hacer. Bueno, entonces intimará y se colocará en situación de despido indirecto si el empleador no revé su situación. Y la otra es esta vía sumarísima conservando el contrato de trabajo. Bueno, Carlos, no sé si te contesté. Bueno, mientras le voy contestando a Mariana, la vía sumarísima, ¿qué instancia es? Es decir, ¿en qué orden judicial tramita? A ver si termino de entender la pregunta. Cuando hablamos de vía judicial, obviamente hablamos de un juicio. Y el juicio tramitaría en la justicia laboral. Acá en la órbita de la ciudad de Buenos Aires sería la justicia del trabajo de la capital federal. Entonces, es un juicio en definitiva. Cuando yo hablo de vía sumarísima, a ver, los códigos de procedimiento en general tienen distintos tipos de procesos. En general, no sé, a un trabajador lo despiden, eso va por lo que se llama la vía ordinaria. Es un juicio ordinario, ¿por qué? Porque tiene un proceso de conocimiento amplio con plazos un poco más extensos. Ahora,
A mí me viene a ver, no sé, un trabajador, supónganse que la RT, no sé, no le quiere hacer una intervención, supónganse, y si no se la hace, se muere. Vamos por un ejemplo extremo. Entonces, y yo necesito hacer una acción contra eso. Bueno, yo no puedo ir por la vía ordinaria en ese caso, porque si voy por la vía ordinaria, cuando el juzgado me termine de resolver el tema, el cliente se me murió, digamos. Está bien, el juzgado me dio la razón. 4 años después, 5 años después, pero el trabajador murió. El trabajador, una persona que tiene un problema de salud, etcétera, ¿no? Están los famosos amparos, digamos, ¿no? Que son procesos rápidos. La vía sumarísima es un proceso, en teoría, rápido porque tiene plazos procesales más cortos para tener obtención de una solución más rápida, porque obviamente una cuestión de estas características debería resolverse en forma rápida. Yo lo digo en teoría porque los juicios sumarísimos, lamentablemente en la realidad, especialmente en cuestiones donde no está en tela de juicio la vida de nadie acá, que este sería el caso, lamentablemente no son lo rápido que debiera ser. Pero digamos que es un mecanismo que la ley adopta para tomar un procedimiento judicial más abreviado, digamos. Sí, es fuero laboral. Bueno, eso es lo que me quería, eso era lo que me quería preguntar. Sí, va a la justicia del trabajo esto. Bueno, no sé si me quieren hacer algún otro tipo de consulta. Bueno, tenemos entonces los foros abiertos como para que ustedes cualquier cosa me consulten. Eh, Nosotros retomamos el lunes que viene, 7:30 de la mañana, con la segunda parte de esto, de esta clase. Si se grabó esto, porque no sé, esto me quedé sin internet, hacemos como hago habitualmente, subo al campus la grabación del video de esta clase. Bueno, les deseo que tengan un buen día. La verdad que el día está hermoso, no para quedarse en casa justamente, pero bueno, hay que cuidarse. Les mando un abrazo y los espero el lunes que viene.